A ver, por un lado tenemos la fe, que cree, y por el otro, la razón, que siempre está cuestionando. Pero ¿qué pasa cuando estas dos fuerzas chocan? Justo de eso vamos a hablar, de ese fascinante campo de batalla que es la filosofía de la religión. Y aquí está la pregunta del millón, la que de verdad mueve todo en esta disciplina. ¿Acaso la razón, nuestro intelecto, tiene la capacidad de poner a prueba la fe? ¿Puede de verdad juzgar lo que consideramos divino? Bueno, para empezar, nos topamos con un problema gigantesco, el lenguaje. O sea, ¿cómo es posible que con nuestras palabras, que son tan de aquí, tan terrenales, podamos siquiera empezar a describir algo que se supone es infinito, que nos trasciende por completo? Y para eso existe la filosofía de la religión. Ojo, no es que se busque convencer de creer en algo, más bien es como si diera un paso atrás para analizar la estructura de la fe. Es una disciplina, digamos, de segundo orden. No llama a creer, sino que se pone a ver cómo funciona la creencia misma, cuál es su lógica interna. Fíjense que en el siglo XX hubo una corriente, el positivismo lógico, que básicamente dijo, a ver, si no lo puedo verificar con ciencia, no tiene sentido. Y con esa idea, pues claro, desecharon todo el lenguaje religioso. Pero resulta que esa postura tan rígida se vino abajo por su propio peso. Y fue justo ahí, por ahí de los 70s, que la filosofía de la religión como que revivió, y se abrió un debate importantísimo sobre qué significa realmente hablar de Dios. Y de ese debate surgen principalmente dos grandes posturas. Por un lado está el realismo religioso, que dice que cuando hablamos de Dios nos referimos a una realidad, pues eso, real, objetiva, que existe independientemente de nosotros. Pero por el otro lado está el no realismo, que plantea algo bien distinto. Dice que el lenguaje religioso es más bien como un juego de lenguaje, una forma de expresar un estilo de vida, valores, una cohesión comunitaria, pero no necesariamente una descripción literal de cómo es el universo. Ok, entonces, si ya de por sí es complicado hablar de lo divino en una sola tradición, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que hay un montón de religiones en el mundo? Y cada una, claro, con sus propias afirmaciones de verdad. Ahí el problema se multiplica. Para tratar de entender este panorama tan diverso, los filósofos han propuesto, digamos, tres modelos principales para pensar la diversidad religiosa: el pluralismo, el relativismo y el exclusivismo. El pluralismo, que uno de sus grandes defensores fue John Hick, lo explica con una analogía que seguramente muchos conocen, la de los ciegos y el elefante. Imaginen a varias personas ciegas tocando a un elefante. Una toca la trompa y dice es una serpiente, otra toca la pata y dice es un árbol, otra la cola y dice es una cuerra. ¿Quién tiene razón? Pues todos y ninguno. La idea del pluralismo es que las grandes religiones del mundo son como esos ciegos. Cada una está en contacto con una parte de la misma realidad divina, pero desde su propia perspectiva cultural e histórica. Pero claro, esta idea de que todos tienen un poquito de razón no deja tranquila a la mente lógica. Así que, inevitablemente, la razón se embarca en su proyecto más ambicioso: intentar encontrar una prueba, una demostración lógica. Y a este intento se le conoce como teología natural. Fíjense qué audaz es el esfuerzo por probar que Dios existe basándose únicamente en la razón pura y en la observación del universo, o sea, sin recurrir a ningún texto sagrado. Pura lógica. De aquí salen argumentos clásicos como el ontológico, el cosmológico y el teleológico. Suenan muy bien en el papel, ¿verdad? Argumentos elegantes, lógicos, pero luego, ¡pum!, se topan de frente con una pared, una realidad brutal e innegable: el mal, el sufrimiento en el mundo. Y aquí la pregunta es directa y demoledora. Si se supone que hay un Dios todopoderoso y absolutamente bueno, ¿por qué permite tanto dolor? Este es, sin duda, el mayor desafío para la creencia. Dostoyevsky lo captura de una forma magistral en Los hermanos Karamazov con esta idea. No se trata de no aceptar a Dios, sino de no poder aceptar su mundo. Es una protesta moral, la idea de que ninguna felicidad futura, ningún paraíso, puede justificar el sufrimiento de un solo niño inocente. Es un argumento potentísimo. Claro, ha habido intentos de responder a esto. La respuesta clásica se llama teodicea, que es básicamente una defensa de la bondad de Dios. San Agustín, por ejemplo, hablaba del libre albedrío como la causa del mal moral, o de que el mundo está, digamos, en proceso de perfeccionarse. Pero siendo honestos, para mucha gente, cuando el dolor es real y cercano, estos argumentos lógicos pues suenan vacíos, como que no alcanzan a consolar ni explicar nada. Aquí hay que hacer una distinción clave. Una cosa es la filosofía, la teología natural, que es un discurso sobre Dios. Es la razón tratando de alcanzarlo a través de lo que ve en el mundo. Y otra cosa muy distinta es la teología revelada, que se presenta como un discurso desde Dios o ante Dios.
El conocimiento aquí no se busca, se recibe. Y es aquí donde entra la crítica de los místicos, como San Juan de la Cruz. Para ellos, la razón simplemente no da el ancho. Querer entender a Dios con nuestros conceptos es como querer agarrar el mar con las manos. Es imposible. Lo único que logramos, según ellos, es crear fantasmas conceptuales, ideas que no se parecen en nada a la realidad. Entonces, si no es con la razón, ¿cómo es esta otra forma de conocer? El psicólogo y filósofo William James estudió muchísimos testimonios de experiencias místicas y encontró 4 características que se repetían constantemente. Y aquí está lo interesante y a la vez lo frustrante de estas experiencias. Para la persona que la tiene, es la cosa más real del mundo, una certeza absoluta. Pero no sirve como prueba para nadie más. No se puede poner en un laboratorio. Su verdadero valor, filosóficamente hablando, no es probar que Dios existe, sino algo quizás más profundo. Romper con la idea de que la conciencia racionalista, la lógica, es la única forma válida de conocer. Demuestra que hay otras maneras de experimentar la realidad. Y esto nos deja con una idea final, una que ya mencionaba Aristóteles hace siglos. Comparaba nuestro intelecto con los ojos de un murciélago frente a la luz del día. Quizá al final darnos cuenta de los límites de nuestra propia razón frente a lo inmenso, a lo sublime, quizá eso no es una derrota. Quizá de hecho sea el verdadero comienzo de la sabiduría.